Estamos nuevamente con ustedes con el programa Las provincias también existen. Seguimos haciendo nuestro programa al aire libre. Sí, Buenos Aires se está analizando y a lo mejor realizando ya escuelas, la instrucción pública, escuelas al aire libre. Nosotros optamos también por el momento esta actitud de realizar nuestro programa al aire libre. Con motivo de la festividad judía del año 5781, fecha importante en la humanidad, hemos recibido innumerables salutaciones de Rotary Club, de gente amiga que nos desea un feliz Rosh Hashanah, que quiere decir un feliz año nuevo. Pero de todas estas salutaciones y felicitaciones, hemos recibido, y digo hemos por la comunidad judía, una nota del señor arzobispo de Corrientes, que me fuera entregada personalmente. Dice así: Corrientes, 16 de septiembre de 2020. Dirigida al rabino Marcelo Waxer, director comunitario, al señor Nicolás Alfice, presidente de la Sociedad Cultural Israelita, Sholem Aleichem. Estimados hermanos, llego a ustedes y por su intermedio a toda la comunidad judía para expresarles mi cercanía y la de toda la Iglesia particular de Corrientes con ocasión de las fiestas del Año Nuevo, Rosh Hashanah. Nos alegramos de poder compartir la fe en el Dios único que salva y da vida. Feliz Año Nuevo. Los saludamos cordialmente. Monseñor José Adolfo Larregain, obispo auxiliar de Corrientes, y Monseñor Andrés Stanovnik, arzobispo de Corrientes. Esta nota es la culminación de una tarea ahondada por Monseñor Andrés Stanovnik, arzobispo de Corrientes. Desde el momento que llegó a Corrientes, se dedicó a la tarea de estrechar vínculos con las otras religiones. Y esta nota, dirigida al director comunitario de la Asociación Cultural Israelita de Corrientes y a su presidente, es una muestra y una continuidad de cómo ve Monseñor Stanovnik la relación entre las distintas religiones y el comienzo al decir estimados hermanos es una ratificación de esto. Simultáneamente, y también por gestión de Monseñor Andrés, una nota de Buenos Aires de la Comisión Episcopal de Ecumenismo, Relaciones con el Judaísmo, el Islam y las religiones, Conferencias Episcopal Argentina. Buenos Aires, septiembre 17 de 2020. A los fieles y líderes religiosos de las comunidades e instituciones judías en Argentina. Queridos amigos, tengo el agrado de dirigirme a ustedes con las expresiones acuñadas por San Juan Pablo II. Nuestros hermanos mayores y el Papa Emérito Benedicto XVI, padres en la fe,
para desearles un fructuoso tiempo de recogimiento y reconciliación en el período entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. En este año tan particular de la experiencia común de la vulnerabilidad como de la sociedad por causa de la pandemia, también hemos recibido de la Casa Común el reclamo de su cuidado. A 5 años de la tan apreciada encíclica Laudato Si del Papa Francisco, queremos acompañarlos en el recuerdo del aniversario de la creación y con ustedes dar gracias por la bondad de los bienes creados y muy especialmente por la dignidad del ser humano, varón y mujer, creados a su imagen y semejanza. Podemos decir que el toque de Shabbat anuncia un tiempo de renovación y alegría contagioso para toda la comunidad. En esta bendita tierra de que gozamos de la libertad de cultos y conciencia, derecho fundamental de toda persona y piedra angular de los derechos humanos, necesitamos la comunicación de valores que resguarden este don para todos, especialmente hoy, para quienes necesitan darse el último adiós, asistencia religiosa ante la muerte y el derecho de poder enterrar a los muertos según las costumbres religiosas. Con el deseo de común de volver a celebrar en los templos, reciban en mi más cordial Shabbat Tová, firmado por el obispo auxiliar de Córdoba, presidente de esta comisión episcopal de ecumenismo y religiones, presidente obispo auxiliar Pedro J. Torres. Queremos dar comienzo a esta audición porque esta tarde viernes, desde las 18 horas aproximadamente, desde la aparición de la primera estrella hasta mañana sábado, en que la primera estrella se pierde en la nubosidad, se celebra el año judío y en 7 días el Día del Perdón. En el programas anteriores decíamos que la actividad religiosa, cualquiera ella sea, es una actividad primordial y nos quejábamos porque no estaba incluida en las actividades primordiales. Fíjense ustedes el caso de la religión judía, que no puede realizar ningún acto religioso sin la presencia de 10 fieles. Felizmente, el gobierno de la provincia autorizó hasta 20 fieles en cada acción religiosa. Castigamos, desechamos lo actuado por un sacerdote que al hacer una misa pidió que se quiten todos el bozal, el tapaboca, porque Dios los iba a cuidar. Dios los va a cuidar con o sin tapabocas, pero hay que tener el tapaboca porque es la forma de evitar la propagación de esta pandemia. Bien, vamos a un corte y seguimos con nuestro programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, latiendo juntos.
Hidrovía, vía libre para exportar. Decimos que las provincias están en peligro y lo decimos por lo ocurrido con la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la provincia número 24, porque la Argentina se fundó o se creó o se organizó con 14 provincias y 10 gobernaciones. Hoy en día todas esas gobernaciones, como el caso de Formosa entre nosotros, las del sur también, están en un pie de igualdad como provincias. Y la provincia, el territorio nacional de los Andes, fue distribuido entre las provincias de Salta y de Jujuy. Y en la última reforma constitucional de 1994 se creó la ciudad autónoma de Buenos Aires, que es la provincia número 24, porque la 24 vendría a ser la de los Andes, que quedó dividida entre Salta y Jujuy. Yo no sé si no ha llegado el tiempo de dividir también la provincia de Buenos Aires, hacer dos provincias equivalentes una entre sí, en cuanto a cantidad de habitantes y en cuanto a recursos. Pero no puede ser, soy contrario a que una provincia argentina tenga casi el 50% de toda la República Argentina. La provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, pero no son todos iguales. No son iguales los habitantes del conurbano, del cinturón de la ciudad de Buenos Aires y un poco más. No son iguales a los que están en el oeste de la provincia de Buenos Aires. No son iguales a los que están en la ciudad de Bahía Blanca. Son todos distintos. Entonces, ¿por qué no dividir la provincia de Buenos Aires, que nos va a traer muchísimas bondades? Y también a los que habitan las provincias de Buenos Aires, porque van a defender su territorio con sus argumentos, el conurbano por un lado y el resto de la provincia por otro. Sé que el justicialismo, kirchnerismo, albertismo o cámpora no van a estar de acuerdo porque tienen un arma electoral en la provincia de Buenos Aires, pero ese arma electoral está realmente dividido, aunque no en la ley ni geográficamente, está dividido entre el Gran Buenos Aires, que rodea a la ciudad de Buenos Aires, y el resto de la provincia, que es la que produce toda clase agrícolas, ganaderos, elementos agrícolas y también industrias. Son cosas distintas. Los que están en el conurbano son los obreros que van a la ciudad de Buenos Aires a trabajar, o al resto de la provincia, a Zárate, a Campana, que van a trabajar. Son distintos. Abogamos por una situación de este tipo. ¿Y por qué decimos que las provincias están en peligro? Porque así como el gobierno nacional, en una noche turbulenta, por no decir otra cosa, resolvió quitarle un punto en la coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires, con lo cual su presupuesto ya aprobado
se desinfla, se destruye. ¿Por qué no, si toleramos esto, por qué no el presidente en otra noche oscura resuelve quitarle 1 o 2 puntos a la provincia de Corrientes para dársela a Santiago del Estero, al Chaco, a Formosa, a quien sea? Y no solamente con la provincia de Corrientes, también con la provincia de Jujuy, con la de Mendoza, que están administradas por opositores al gobierno nacional. Tenemos que prender las luces rojas, el famoso botón rojo del presidente Fernández, hay que apretarlo en este sentido. Corremos el peligro si no nos oponemos férreamente a este tema. También hay otra cuestión. En la Cámara de Diputados de la Nación está por tratarse la reforma al Código Judicial. Algunos dicen que no es al Código Judicial, sino una parte, pero dejemos pasar de lado. En la Cámara de Diputados el gobierno no tiene el quórum necesario para tratar. Y si mañana el presidente de la República llama al gobernador Guzmán o a cualquier otro gobernador de provincia opositora y le dice: sus diputados no dan quórum para aprobar la reforma judicial, le voy a sacar 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. El gobierno nacional puede extorsionar a las provincias. Confiamos en nuestro gobernador que no se va a dejar extorsionar. Confiamos en nuestros diputados nacionales de Cambiemos que no se van a dejar extorsionar y que tomarán la actitud que toma todo el grupo de Cambiemos. No hay seguridad jurídica si no hay una estabilidad de los jueces. El Senado de la Nación, presidido por Cristina Kirchner, acusada por 3 jueces, resulta que hace un movimiento para sacarle a esos 3 jueces el tratamiento de los expedientes, argumentando de que fueron designados o trasladados por decreto. No fueron designados por decreto como jueces, fueron trasladados de un juzgado a otro, cosa admitida por la Corte Suprema. Ahora hay 10 jueces en la misma situación que estos 3. A los otros 7 no se les dice nada. Para los otros 7 no rige esa ley que argumenta el peronismo. Sí para estos 3 que molestan a la presidenta. La presidenta está apurada porque se sancionen, digamos, para que los jueces sancionen la impunidad, es decir, que no es cierto que haya robado, no es cierto que haya corrupción y que todo pueda pasar a cosa juzgada y quede libre de todo, pero eso lamentablemente no va a ser imposible en los 3 años que quedan de 3 años que quedan de mandato de Alberto Fernández. Pero bien, siempre hay un humorista que hace algo o que dice algo. Un humorista ha dicho en un diario, en un programa de televisión, que Alberto Fernández va a ser el primer presidente o uno de los primeros presidentes que va a entregar, es el primer presidente que va a entregar el bastón de mando
sin haberlo ejercido, sin haber ejercido el mando. Eso es importante. Vamos a un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. Hidrovía, vía libre para exportar. Una sorpresa. Todos creíamos que capacitar a nuestros hijos era lo mejor que podíamos hacer en nuestra vida. Darles mérito para que puedan acceder a cargos en el país, en el exterior. Pero resulta que el presidente de la República, en vez de alentar a la meritocracia, es decir, a ese grupo de gente que tiene méritos y que accede a cargos públicos, jueces, profesores universitarios, investigadores, y que han perdido parte de sus diversiones y de su andar en el mundo para poder ser investigadores, profesores universitarios, para tener méritos. Resulta que el presidente de la República desprecia la meritocracia, con un argumento que se cae por sí solo. Un amigo correntino que viene a nuestros programas, el doctor Luis Acosta Mur, se recibió de abogado siendo panadero. Es decir, que no es cierto que únicamente la meritocracia es de aquellos hijos de quienes pueden pagarles estudios o hacerlos estudiar. No es cierto. Hay muchos hijos de padres humildes que hacen un esfuerzo tremendo. Trabajan a lo mejor 20 horas, duermen 4 y vuelven otra vez, y vuelven y vuelven y vuelven para poder recibirse de algo, especializarse, tener un mérito. Y en nuestras facultades de Corrientes seguramente que tienen cientos de esos casos. Pero el presidente de la República dice: la meritocracia no es un mérito, no es algo que tenga que tenerse en cuenta. Nosotros estamos peleando en contra de los cupos de géneros y estamos diciendo que para acceder a un cargo de legislador, de juez o de investigador, hay que tener méritos. Hay que pasar por exámenes, por concursos. Si es que la meritocracia no tiene importancia, ¿para qué hacer concursos? Llamémosle a ese pegón que se gana el pan de su casa en la calle y decirle: che, vos vas a ser juez mañana, pero yo no sé nada, no importa. La meritocracia no sirve. Equivocado, señor presidente. Una vez más se contradice con que iba a llenar las heladeras de los ciudadanos. Sí, es cierto, ahí cumplió. Llenó las heladeras, pero las llenó de hielo, porque no hay nada adentro.
En eso cumplió. En otras se contradijo innumerables veces, no vale la pena repetir. Pero yo voy a defender, y muchos, el país va a defender la meritocracia. Lamentamos que usted no la sienta. Un corte. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. Banco, el Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mis vellera mediterránea es sola, mentre mi petit. Hidrovía, vía libre para exportar. Tenemos el gusto de estar una vez más con el senador nacional por la provincia de Corrientes, el doctor Pedro Brayar Pocar. El doctor Pedro Brayar Pocar ha estado ya 5 años como senador nacional, termina su mandato el año próximo. Esperamos que continúe defendiéndonos desde el Senado a los correntinos, a la provincia de Corrientes, y que siga como hasta ahora. Pedro, hoy hemos tratado una serie de problemas. Te los voy a ir enumerando para que vos vayas viendo cómo los acomodás en exposición. Recibimos los de la comunidad judía que celebramos el Año Nuevo esta noche después de la primera estrella, una nota de Monseñor Andrés Stanovnik que realmente nos ha conmovido, donde sigue con su campaña de unión de todas las iglesias. Después hemos hablado del peligro que hay para las provincias con este avance del poder central sobre la provincia de Buenos Aires al quitarles un punto de la coparticipación, que parece que puede ser 1 como 2, no se sabe. Que eso puede ser una forma de presión sobre las provincias que si no lo acompañan en la legislatura, en el Congreso Nacional, pueden quitarles 1 o 2 puntos. Y en la estabilidad de los jueces, por supuesto. La paz en Oriente, eso no lo llegué a tocar, empezó a generarse. Hay un tratado de relaciones exteriores con Bahrein y con Arabia Saudita. Todos esos temas resumidos en tu poder de síntesis. Bueno, un gran saludo a toda la audiencia. Gracias por la invitación, Toto. En primer lugar, mi saludo a toda la comunidad judía. Tuve el honor hace algunos años atrás de dar una charla en el Sholem y para mi sorpresa fui aplaudido de pie. Hablé en aquel momento sobre la Kristallnacht, la noche de los cristales, ¿no? Donde empieza la historia de lo que fue después del Holocausto, ¿no? Y bueno, y siempre soy un asiduo concurrente a todas las festividades que me invitan y así que mi saludo afectuoso, y a los amigos siempre le hago la misma broma: ustedes festejan 2 veces porque así es, y hay muchos que preguntan si llegaron a los 5.700, ¿cómo hicieron en esta situación, ¿no? Así es, así que a los amigos siempre le hago la misma broma, le digo, bueno, festejan ahora porque ustedes tienen
Así es. Creo que es unas horas de ayuno y después festejo, así, Así ¿no? es. Y el 31 de diciembre también bueno, y Navidad también. Bien. Bueno, así que mi afecto y mi cariño a todos, y a vos, Toto, por supuesto. En segundo lugar, relacionado con esto, vi con mucha satisfacción el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre el Estado de Israel y Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que son pequeños países pero muy ricos en la península arábiga. Israel hoy mantiene relaciones diplomáticas con Egipto, con Jordania, no sé si con Arabia Saudita, no estoy seguro, no, todavía no. Pero bueno, si uno mira lo que fueron los años, fines de la década del 40, principios del 50, cuando empieza a existir el Estado de Israel, y que cada 5 o 6 años había una feroz guerra, Sí. está la guerra en el 46, 47 hubo una, en el 57 hubo otra, la guerra de los 6 días, la guerra del Yom Kippur, y así sucesivamente, bueno, ir logrando la paz de a poco. Y en algún momento habrá que reconocer a figuras como Menahem Begin, como Anwar el-Sadat, como Yitzhak Rabin, como el rey Hussein de Jordania, como el propio Yasser Arafat, que después de haber sido tan violento, ¿no?, terminó firmando la paz que dio nacimiento al Estado palestino. Es decir, como Estado libre, como comunidad libre, digamos, ¿no?, en la Franja de Gaza y en algunos territorios de la Cisjordania. Y así sucesivamente. Y bueno, de ahora esto, siempre estuvo Estados Unidos como el gran mediador. Te acordarás vos eso que a mí me quedó grabado cuando firmaron la paz entre Rabin y Arafat con el presidente Clinton en el medio, y cuando les hace señas para que se den la mano, ¿no? Dos que habían sido feroces adversarios, porque Arafat ellos usaron la violencia durante mucho tiempo, ¿no? Y obviamente las dos cosas, eso generó una situación de mucho dolor, de mucha tristeza. Así que, y bueno, y ahora increíblemente el presidente Trump está en el medio de la firma de estos acuerdos y establecimiento de relaciones diplomáticas. Ojalá que esto siga así, porque durante muchos años y en la época de la Guerra Fría se veía a esa zona del mundo como uno de los lugares donde potencialmente podía estallar la Tercera Guerra Mundial, es decir, encenderse la mecha, digamos, ¿no? Y bueno, en buena hora que esto vaya quedando atrás. Tienen un enorme desafío por delante todos esos pueblos, que es el desierto, y tienen también enormes beneficios porque son, según los que conocen, yo no estuve, creo que vos sí estuviste, Sí. son paisajes conmovedores, hermosos, y también las riquezas que están bajo tierra, ¿no? Además, la tecnología que tiene el Estado de Israel le puede servir para el desarrollo a los pueblos, el manejo de la ciencia y la tecnología israelí le puede servir de desarrollo Ahora resulta que el presidente de la República dice que la meritocracia, que a él no le gusta la meritocracia. Y bueno, fíjate vos, a mí me gusta mucho leer la historia del Medio Oriente. Como te podrás dar cuenta, la historia reciente, ¿no? Cuando empieza el Estado de Israel, hoy es un estado chiquito, tiene el tamaño de la provincia de Tucumán, pero era más chico todavía. Y gran parte eran desiertos, eran tierras desérticas. Y los judíos que vivían allí, más los que emigraron de Europa escapándose del recuerdo del Holocausto, a mano hacían sacaban las piedras del desierto para convertir eso en zonas cultivables, y convertían en zonas cultivables, sobre todo en los kibbutz, zonas desérticas que terminaban siendo productoras de verdura, de fruta, no solamente para alimentar al pueblo de Israel, sino para exportar también, ¿no? Y si eso no es mérito, ¿qué es? Entonces, yo creo que el gran problema de despreciar el mérito es decir que el esfuerzo no vale. Y siempre yo le enseñaba a mis hijos, y es mi lección de vida también, que el mérito es hijo directo del esfuerzo y de la persistencia. Si uno no fuese cabeza dura y persistente,
no hubiera logrado un montón de cosas, ¿no? Y vos lo sabes perfectamente porque has sido un hombre que siempre has tenido, aún ahora seguís teniendo proyectos, siempre desde que te conozco estás con algún proyecto, algunos los concretaste y otros no, como todas las cosas de la vida, pero nadie te puede negar tu carácter de un emprendedor permanente, ¿no? Yes. Y eso tiene que ver con el mérito, así que la verdad que no entiendo qué quiso decir, espero que no insista sobre ese tema, porque si algún mensaje tenemos que darle a nuestra juventud hoy es que el esfuerzo vale, el esfuerzo paga, el esfuerzo reditúa en que cada uno se sienta bien en la vida. No digo que tenga que ser supermillonario ni nada, sino lograr algunas cosas que uno lo dejen contento en la vida, ¿no? Así que... ¿Vos crees que puede existir un peligro de eventual intervención en aquellas provincias que, como Santiago del Estero y Corrientes, tienen un cronograma de elecciones distinto, y en el caso de Corrientes que pueda perder algunos puntos de la coparticipación? No, con esta... en realidad la arbitrariedad se da no con los recursos, es decir, acá hay dos situaciones, Toto. La situación de las provincias que en función de la ley de acuerdo de 1988 tienen garantizado un porcentaje de coparticipación. Que ahí Corrientes salió perjudicado, porque entre un arreglo entre Cafiero y compañía, y de un lado y de otras personas, hicieron que provincias como el Chaco, por ejemplo, tenga casi un punto más que nosotros, y Formosa en ese momento, con mucho menos habitantes, apenas un poquito menos de medio punto menos que nosotros, y nosotros quedamos postergados. También Misiones no fue muy beneficiada, que digamos, en ese momento. Lo que pasa con la ciudad de Buenos Aires es que en ese momento no tenía estatus de provincia. El estatus de provincia lo va a adquirir recién 6 años después con la reforma de 1994. Yo sé que vos lo sabés, pero lo comentamos para la gente, ¿no? Para los que no saben. Hay mucha gente que sabe. Entonces, Buenos Aires queda desprotegido. Y cuando adquiere el estatus de provincia, no solamente elige sus gobernantes, el primer jefe de gobierno fue Fernando de la Rúa, sino que además le transfieren la policía, es decir, porque hasta ese momento el intendente lo nombraba el presidente y la policía de la ciudad de Buenos Aires era la policía federal. Vos te acordarás, el policía federal hasta dirigía el tránsito, sí, con esas mangas blancas que se ponían, ¿te acordás? En la casilla arriba. Exacto. Entonces la ley Cafiero establece transferirle la policía con los recursos. Eso nunca se produjo. Y Macri, cuando fue jefe de gobierno, crea la policía metropolitana, que era la policía de la ciudad, pero que empieza con pocos, al punto tal que de 30 y pico de comisaría, la metropolitana atendía 3 comisarías nada más. El resto seguía en manos de la federal. Cuando Macri es presidente y Rodríguez Larreta jefe de gobierno, termina la transferencia, que fue voluntaria, de una parte de la Policía Federal que pasa a ser policía de la ciudad de Buenos Aires, y le transfieren los recursos. Parte de esos recursos son lo que hoy Alberto Fernández le está discrecionalmente sacando a la ciudad de Buenos Aires. Entonces alguien puede decir, bueno, pero si las provincias tienen garantizado, no les van a tocar. Sí les tocan, con los recursos especiales. Ahí es donde hacen la discriminación, los aportes especiales. Por ejemplo, una cosa que nadie sabe, la provincia de La Rioja, que estaba endeudada hasta la coronilla cuando Menem fue presidente, vivió durante no sé cuántos años exclusivamente de los aportes que le mandaba el gobierno nacional, porque toda su coparticipación estaba embargada. Vivía del aporte y por supuesto fue saneando sus cuentas y viviendo de la plata, y muy bien, por cierto, de la plata que le mandaba en directo el gobierno nacional, porque Menem era riojano. Entonces ahí es donde viene la discrecionalidad y el peligro. Es más, en este tema de la pandemia, donde bajaron los recursos coparticipables tremendamente por la retracción de la actividad económica, claro, el gobierno nacional estableció un convenio para las provincias de compensarle a cada una con emisión monetaria, pero dinero finalmente. Y hizo privilegio con algunas provincias. Corrientes recibió algo, el gobernador lo reconoció, entonces yo no cuestiono, pero yo sé que hay otras provincias que recibieron mucho más. Es más, provincias como Chubut,
que estaban muy endeudadas antes de la pandemia, le dieron la plata para que arregle todas sus cuentas. Entonces ahí es donde viene la discrecionalidad. Y por supuesto que el antecedente de la ciudad de Buenos Aires es altamente peligroso para todas las demás provincias, porque entonces puede decir, bueno, vos arreglate con tu coparticipación y yo no te mando un mango más si no quiero. Ese yo creo que puede llegar a ser el mensaje. Ahora, el tema del movimiento de estos 3 jueces, había 10 en la misma situación, eligen 3 y los mueven. ¿Terminará eso en la Corte? Está en la Corte. Está en la Corte. Está en la Corte. Lo que yo veo es que la Corte no está haciendo mucho esfuerzo por responder. Y la gente le está exigiendo. Porque en realidad, por la información que yo manejo, esos traslados fueron para cubrir vacantes. En este momento en el país deben haber, en la justicia federal, yo calculo que entre 200 o 300 juzgados, si no más, que están cubiertos de manera interina o por subrogancias. Porque el año pasado, cuando todavía gobierno de Macri, habían 200 y pico de pliegos salidos del Consejo de la Magistratura, no del Poder Ejecutivo. Es decir, mandado por el Poder Ejecutivo, pero selección hecha por el Consejo de la Magistratura. Para llenar esos cargos vacantes. Juzgado federal de Sáenz Peña, juzgado federal es decir, segundo juzgado federal de Corrientes, que estaba vacante, sigue vacante, así. Nunca trataron, porque ellos tenían la mayoría, nunca aceptaron tratar los pliegos, y ni bien asumió Alberto Fernández retiró esos pliegos. Entonces, en esa Cámara había vacancias, y por la información que yo tengo, te decía, para cubrir esas vacantes fue hecha la consulta al Consejo de la Magistratura y creo que a la propia Corte, que dieron la autorización para que se hagan esos traslados para cubrir esas vacantes. Y ahora, bueno, el Senado forzó dar marcha atrás eso, lo que creo que da un mal mensaje, porque son jueces que están manejando causas muy delicadas. Entonces, cualquier persona tiene derecho a pensar que fueron sacados para que no sigan manejando esas causas delicadas. Sí, sobre todo que son jueces que están interviniendo en las causas de corrupción. Por eso digo delicada para ser más o menos. Sí. Para no... Bien, ahora tu presencia, ¿cómo se efectúa ese sistema de la presencia virtual? ¿Estás de acuerdo con esa presencia virtual? Y es lo que se puede hacer, Toto. Es lo que se puede hacer. Hay senadores que son gente ya que tienen problemas de salud, como el caso del senador Menem, que ahora mismo está con problemas de salud. Hay otros senadores que viven muy lejos. No es lo mismo ir desde Corrientes, que son 8 o 9 horas de auto, que venir desde Río Gallego o desde Ushuaia. Son 2 días de auto. Aún de Jujuy también es lejos, ¿no? Sí. Y hay provincias que han puesto una reglamentación muy estricta que el que sale no puede volver a entrar. Entonces, por todas esas limitaciones, yo era partidario de las sesiones presenciales. Por lo menos que los que pudiéramos ir y quisiéramos ir, lo hiciéramos. Pero como lo hizo la Cámara de Diputados, que tiene un sistema mixto. Pero bueno, no se aceptó eso. Y entonces tuvimos un acuerdo de 60 días o 90 días, creo que era, para tratar temas exclusivamente de la pandemia. Le votamos todo lo que pidió el Ejecutivo. Ellos violaron ese acuerdo porque empezaron a meter temas que no tenían nada que ver con la pandemia. Y finalmente renovaron de motu propio el convenio, que es lo que nosotros objetamos y por eso nos retiramos el otro día de la sesión. Porque el convenio no está vigente. Y entonces es una manera de reformar el reglamento, y el reglamento solamente se reforma por 2/3 de la totalidad de los miembros de la Cámara. Ahora, ¿a vos te ha tocado o ha sido designado como presidente de la Comisión de Industria? Industria y Comercio, sí. De Industria y Comercio. Sí. ¿Las comisiones esas se reúnen periódicamente? Y se reúnen en la medida en que hay temas para tratar. O ahora, por ejemplo, que yo atendí una audiencia de la Cámara de Industrias Químicas y Petroquímicas que me pidieron. Ahora tengo otro pedido de algunas empresas grandes que quieren plantear cosas. Y bueno, yo invito a todos los senadores de la comisión, oficialismo y oposición, a participar. Esa es la ventaja del sistema virtual, que es mucho más fácil de reunirse. Así que yo los invito a todos. Y ahí estoy revisando los expedientes que hay
me han pedido algunos que estaban ya en la comisión, que ya los estoy activando. Ahora, la Cámara de la Industria Naval también creo que está, si no ha pedido, va a pedir, porque Bueno. el 12 de septiembre se conmemora el Día de la Industria Naval. Y, digamos, medidas absurdas del gobierno nacional, incluso de Macri, que autorizaban la importación de buques usados a condición de que hicieran uno nuevo, de la misma medida. Así leído es bueno, ¿no es cierto? Pero resulta que cumplían con la parte de traer el buque, pero no hacían el buque nuevo, claro. O lo matriculan en Paraguay. Eso seguramente tengo información directa de que va a caer a la bueno. comisión del Senado. ¿no es Sí, yo cierto? soy partidario, vos sabés que bueno, vos estás profundamente ligado por razones familiares y de haber sido uno de los pioneros en el tema del astillero nuestro. Sí, Yo hice lo que pude para contribuir a la reactivación del mismo, tanto cuando fui gobernador como cuando fui vicegobernador. Lamentablemente las cosas no se dieron, pero Argentina ha tenido siempre una industria naval muy buena, así es. muy competitiva. Desde Pedro Ferré. Exactamente. Mucha gente no sabe que Pedro Ferré era lo que se llamaba carpintero de Rivera. Corrientes en esa época tenía un estatuto constitucional que era el segundo de la Argentina después del de Santa Fe, donde empieza diciendo que el ser humano es lo más hermoso que hay en la creación, ¿no? O sea que es profundamente humanista. Tenía un sistema de rentas públicas ordenado, tenía periodicidad de elección de autoridad y tenía una industria. Y esa industria es lo que vos decís. La industria, gran parte de la industria naval de la Argentina para la navegación de río, de cabotaje, se hacía en Corrientes. Sí, correcto. Y Ferré era uno de los Así es. industriales. Bien, Pedro, ha sido un gusto tenerte con nosotros una vez más y esperamos que desde la Comisión de Industria puedas reactivar la industria en Corrientes, porque si hacemos un análisis tenemos una o dos industrias importantes, o tres, que sería tipo Haití, Las Marías en este momento y Quilmes. Mira, está muy desarrollado, Toto, para mi sorpresa favorable, el parque industrial. En lo que está progresando mucho en Corrientes es la producción de energía eléctrica a partir de biomasa. Es decir, biomasa es todo el excedente de producción de madera, o sea que nosotros nos hemos convertido en una provincia forestal. Todo el sobrante ese se va para producir energía. Ah, qué bien. Yo he visitado la planta que está casi lista acá en Santa Rosa, es fabulosa, con tecnología alemana y española. Hay dos muy grandes en Virasoro, en Gobernador Virasoro, todas las zonas forestales, ¿viste? Sí. Y se están desarrollando varias más, o sea que y ahora el gobernador está por impulsar el parque industrial de Ituzaingó. O sea que es cierto lo que vos decís, hay que cuidar las industrias que tenemos, que son pocas, pero se está empezando a desarrollar. Yo siempre dije que no se industrializa solamente el que quiere, sino el que puede. Y bueno, todo lo que sea foresto industrial tiene muy buenas posibilidades en Corrientes porque tenemos una materia prima muy abundante. Bien. Bueno, te agradecemos y se nos va el tiempo y volveremos a conversar, sobre todo por tu actividad dentro de la Comisión de la Industria, que es muy importante. Gracias Bien. por la invitación. Bien, será entonces hasta nuestro próximo programa. Llegó 365 a Corrientes, junto con el diario El Litoral. Ayer, hoy y siempre. El Banco de Corrientes. Municipalidad de la ciudad de Corrientes, latiendo juntos. El alba mi sveglierà mediterranea e sola, mentre mi petti.
Hidrovía, vía libre para exportar.